Ok, ya se está grabando. Bueno, chicas, entonces vamos a estudiar el Génesis 14, como les dije. Gracias, mi papá, por orar antes de el estudio bíblico, como siempre. Tenemos que orar. Bueno, vamos a recordarnos un poquito lo que vimos en el 13, porque como no nos reunimos la semana pasada por lo de que por mi viaje, luego que estuve un poco enferma y no tuve pues ni tiempo ni ánimo pues, estuve malita, ¿verdad? De preparar el estudio. Pero bueno, vamos a recordar un poco lo que sucedió en el Génesis 13. ¿Se acuerdan que hubo ahí un medio conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham? Y bueno, ya como pudimos ver a un Abraham un poco más maduro, diferente, como Dios, ¿verdad? Lo que habíamos estado aprendiendo acerca de que cuando Dios nos llama, tal como lo hizo con Abraham, como lo hizo con todos sus discípulos, con todas las personas, con todos sus hijos, va forjando nuestra fe poco a poco a través de lo que nos va sucediendo. Entonces, al principio, ¿se acuerdan en el capítulo 12? Abraham no como que no mostró mucha fe, mostró cobardía, mostró miedo, pero en el 13 vimos un Abraham diferente, después de haber ido a la presencia de Dios, adorar, reconocer todo lo que Dios hizo por él, a pesar de todas las malas decisiones que tomó cuando fue a Egipto. En el capítulo 13 vimos un cambio. Ahora en el 14 vamos a ver un cambio más grande, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos va transformando poco a poco, conforme más comunión tengamos con Dios, Él va a ir trabajando en nuestro carácter, en nuestro corazón, en absolutamente todo en nuestra vida. Dios quiere abarcar todo en nuestra vida y que tengamos un cambio integral. Así que bueno, vamos a leer todo el 14 como siempre y luego lo vamos a ir explicando, ¿ok? Pongamos atención, todo el capítulo 14. En aquel tiempo, los reyes Amrafel de Sinar, Arioc de Alazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Gojim estuvieron en guerra contra los reyes Berá de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Sebollín y el rey de Belá, es decir, de Zoar. Estos cinco últimos aunaron fuerzas en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaítas en la región de Astarot, Carnallín. Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriatayín y a los oreos en los montes de Seir hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver llegaron hasta en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Sebollín y Belá, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes Kedorlaomer de Elam, Tidal de Gojim, Amrafel de Sinar y Arioc de Elazar. Eran 4 reyes contra 5 reyes. El valle de Sedín estaba lleno de pozos de asfalto y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos. Pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido
en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Cuando Abraham volvió a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor y el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Anet, Escol y Manré, que tomen ellos su parte. Ok, chicas, vamos a ver aquí qué es lo que sucede en esta historia donde Abraham rescata a Lot y qué podemos aprender. Acuérdense, estamos usando el método inductivo de observación. Vamos a observar todo, vamos a interpretar y vamos a aplicarlo a nuestra vida. Lo primero que podemos ver aquí en el Génesis 14 es que este capítulo nos presenta el primer relato de una guerra en la Biblia. Nunca habíamos visto una guerra. Hemos estudiado todo el libro de Génesis desde el 1 hasta ahorita que estamos en el 14 y es la primera vez que aparece una guerra. Por si ustedes creen que las guerras que están pasando ahorita por el mundo entero es algo nuevo, no, señoras y señoritas. Esto ha sido por siempre desde la antigüedad, desde el Génesis 14. Ahí empezaron las guerras. Entonces, no voy a leer otra vez del 1 al 12, porque los nombres de los reyes son tan difíciles y las ciudades y las áreas, pero lo voy a explicar a grandes rasgos. Del 1 al 12 lo que podemos ver aquí, chicas, es que cuatro reyes del oriente, entre ellos Kedorlaomer, que era el rey de Elam, hicieron guerra contra cinco reyes del Valle del Jordán. Cuatro reyes contra cinco reyes. Estos cinco reyes incluían al rey de Sodoma. Entonces, sucede que los cinco reyes que se mencionan aquí habían estado bajo las órdenes de este rey Kedorlaomer. ¿Okay? Qué nombre tan difícil. Kedorlaomer. Estos cinco reyes habían estado bajo el dominio. ¿Qué significa que habían estado bajo el dominio? Bueno, esto quiere decir que les pagaban impuestos, que prestaban sus ejércitos, obviamente que no tenían libertad para tomar decisiones soberanas porque estaban bajo el dominio de ese rey. Y aquí leímos en el 4 que estuvieron bajo dominio durante 12 años, habían estado bajo el dominio de este rey. Y este rey une fuerzas con otros tres, se convierten en cuatro reyes que se vienen en contra de estos cinco que estaban bajo este rey Kedorlaomer. Ok, estos cinco reyes también se unen para tomar fuerza y enfrentar a este gran rey. O sea, que ver qué países se unen con otros hoy en día para atacar a Israel, para atacar a Estados Unidos, para atacar a cualquier país, tampoco es nuevo. Si ven, desde el Génesis 14 se unen para agarrar fuerza y derrotar al ejército enemigo o al ejército que quieran derrotar. Entonces, ¿qué más podemos observar aquí? Una guerra entre cuatro reyes contra cinco reyes. Sodoma está dentro de el rey de Sodoma está dentro de las cinco naciones. Gomorra también lo menciona. Entonces,
En el versículo 10 y 11 observamos que Dorloamer toma toda la riqueza de Sodoma y Gomorra cuando desafortunadamente ellos caen, dice aquí, en unos pozos de asfalto, y al caer en esos pozos de asfalto, obviamente ahí pudo haber sido ya donde fueron derrotados, eso fue lo que usaron los otros reyes para poderlos aprender. Y dice aquí que tomaron toda la riqueza de ellos, posesiones, sus provisiones, aún hasta su gente, mujeres, ¿verdad? Y todo lo que les pertenecía. Acuérdense que en aquella época, como lo habíamos estudiado antes, sus posesiones, sus riquezas, no era como que la casa, el auto, la casa en la playa, el departamento en Nueva York, no, eran todo su ganado, todas sus tiendas que tenían, donde tenían una cantidad de camellos, borregos, vacas, chivos y todo lo que tenían, ¿verdad? Lo que sembraban también, ¿verdad? Independientemente de la gente que les servía también. Entonces ellos tomaron posesión de absolutamente todo, ¿ok? Este evento podemos ver aquí que sucede durante la época de Abraham. Abraham, sin tener como vela en el entierro ahí, como decimos, está inmiscuido en este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham tiene que ver con este asunto entre unos reyes que nada que ver con Abraham? ¿Verdad? Pues porque, ¿se acuerdan que la clase pasada estudiamos que desafortunadamente por la codicia de los ojos de Lot, él escogió un área cerca de Sodoma y ahí él se estableció y después terminó viviendo ahí? Y les expliqué también que tanto Sodoma como Gomorra, y ustedes lo saben porque han leído las historias, son ciudades en donde se practicaba mucho pecado, mucha idolatría, mucha perversión sexual. Y entonces Lot terminó viviendo ahí. Entonces, cuando estos reyes se meten en guerra contra estos otros, los cuatro contra los cinco, pues se llevaron entre las patas, por decir así vulgarmente, a Lot también, porque Lot vivía ahí. Y Lot sabemos que es quien, el queridísimo sobrino de Abraham, el cual no debió llevar nunca a Canaán. ¿Se acuerdan que también habíamos estudiado que Abraham hizo una obediencia a medias? Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, salió de su tierra, de su madre y de su padre, pero no salió de su parentela, porque se trajo a Lot. Y estudiamos y les dije que Lot le iba a dar ciertos dolores de cabeza. Ya le dio un dolor de cabeza con el conflicto entre los pastores en el Génesis 13, ahora le está dando otro dolor de cabeza, porque ahora le va a tocar a Abraham ir a rescatarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pudiéramos ver hasta el 12. Ahora, ¿qué es lo que sucede a partir del 13 al 16? Ese sí lo voy a leer. Vamos a leerlo de nuevo para desmenuzarlo. Dice, uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Manré, el amorreo. Manré era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Ok. Lo primero que podemos ver aquí en este versículo, en el 13, es que a Abraham se le llama el hebreo, ¿ok? A diferencia de que de Manré, aquí estamos viendo que aparece este hombre que se llama Manré, para que no se confundan porque vamos a seguir estudiando después también Manré. Manré es aquí lo dice, un amorreo que vivía en la ciudad o en el área de Manré. Es como por decir, Chile, la capital de Chile, ¿cuál es? Santiago. Y es un hombre se puede llamar Santiago. Entonces yo puedo decir Santiago vive en Santiago de Chile. ¿Sí me explico? Una persona puede tener el mismo nombre de una región. ¿Ok? Aquí es igualito. Manré era una región, pero este amorreo, este hombre también se llamaba Manré. ¿Ok? Y este hombre era, como dice aquí, amorreo. ¿Quiénes eran los amorreos? ¿Se acuerdan que la vez pasada les expliqué
acerca de los cananeos, que ya varias clases pasadas los hemos estudiado, que eran los descendientes de Cam, también hombres que estaban en este territorio de Canaán, pero que obviamente habían, muchos de ellos llevaban vidas de pecado, idolatría, eran personas perversas, hacían de todo. Pero estos cananeos también, pues obviamente ya se habían distribuido por toda esta área de Canaán, habían crecido, se habían multiplicado y estaban compuestos por diferentes tribus. Y todas estas tribus les expliqué que, porque lo vamos a ver en toda la escritura, son los hititas, los heveos, los fereceos, los amorreos, todos los que terminen en eos, que vamos a seguir estudiando. Entonces, ¿quiénes eran estos amorreos? Obviamente eran descendientes también de los cananeos o cananeos, eran una tribu que justo estaban habitando aquí en Manré. Habíamos leído en el capítulo 13 que Abraham se había establecido después de todas sus malas decisiones por allá por Egipto, regresó y se estableció en Manré. Y en Manré conoce aquí a este hombre, el cual tiene dos hermanos. Leemos aquí en el versículo, en el 13 todavía, que dice que estaba acampando, Abraham estaba acampando junto al encinar de Manré, el amorreo. Manré era hermano de Escol y de Ener, y estos eran aliados de Abraham. O sea que aquí lo que pudiéramos observar es que Abraham en primer lugar era un hombre de paz, ¿ok? Y podía convivir con estas otras familias y estos otros pueblos sin desesperarse a ocupar la tierra que Dios le había prometido. Porque es cierto que Dios le prometió que todo Canaán iba a ser de sus descendientes. Sin embargo, Abraham estaba esperando el tiempo de que esas tierras fueran de él. Pero obviamente él no iba a tomarlas a la fuerza o por su propia fuerza, sino que tenía fe en la promesa que Dios le había dado de que esas tierras iban a ser de él. O sea, no es que llegó ahí como que, a ver, peleo contra espada, contra todos y lárguense de aquí y me apodero. No, la prueba está que se hizo pana, socio, como dicen en sus países, compa, amigo, aliado de Manré, que era un amorreo, y de los hermanos de Manré. Y ellos le ayudan a él a venir a contraatacar a estos pueblos, ¿verdad? Que estaban liderados por este rey que tiene el nombre ese difícil de pronunciar, que Dorloamer, ¿verdad? Que habían atrapado obviamente a todos estos pueblos, Sodoma, Gomorra, y entre las patas se habían llevado también a Lot. Entonces, al enterarse, leemos aquí que al enterarse que su sobrino había sido capturado, vemos aquí que Abraham reunió a 318 hombres entrenados, nacidos en su casa. Quiere decir que los hombres estaban entrenados en qué, pues en cosas militares, de guerra, de pelea. Y estos hombres obviamente eran de él, de Abraham. Acuérdense que en aquella época también parte de las posesiones consistía en esclavos, en trabajadores, en pastores. Por eso es que Abraham era un hombre rico, ¿verdad? No solamente en posesiones físicas, materiales, sino en ganado y en personas también. Tenía empleados a su cargo, hombres debajo de él, que eran de su propiedad o empleados de él. Entonces, aquí podemos observar que dice que junto a esos hombres, y aparte a los tres amorreos hermanos como aliados, y se fueron en un acto de valentía a perseguir a estos hombres que habían atrapado a su sobrino Lot. Y dice aquí que los persiguió hasta Dan y que los atacó de noche, derrotando a sus invasores y rescatando no solamente a Lot, sino que a los demás cautivos. ¿Por qué? Porque obviamente al haber agarrado a Lot entre todos, pues obviamente también ahí estaban todas las personas o pobladores de Sodoma y de Gomorra, y los reyes también de Sodoma y Gomorra habían sido aprendidos. Entonces, cuando él va y rescata a Lot, rescata también a todos, ¿ok? A los pobladores de Sodoma y Gomorra, incluyendo a los reyes, todos los que estaban cautivos en ese momento. Ven que también los secuestros no es algo nuevo, eso sucedía desde el antaño. Entonces, ¿qué podemos observar aquí?
¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos a Abraham en el capítulo 12? Un Abraham que era cobarde. Y aquí podemos ver el contraste, el cambio de Abraham, un hombre que muestra valentía, un hombre que muestra estrategia, un hombre que muestra fe. Acuérdense, él no era un guerrero profesional, él no tenía entrenamiento militar, pero su confianza estaba puesta ¿en quién? En Dios, ¿verdad? En el Dios que le dio el éxito donde otros habían fracasado, donde los reyes de Sodoma, Gomorra y los otros tres pueblos habían fracasado. Acuérdense, eran 4 contra 5. Ganaron los 4 reyes, los 5 perdieron. Donde otros no lograron éxito, vino él en un acto de valentía, de heroísmo, de fe, sabiendo que Dios iba delante de él a rescatar a su sobrino en contra de estos reyes que habían capturado también a su sobrino, porque pues ahí estaba entre todos los habitantes de Sodoma, ¿ok? Sí empiezan a ver aquí a un Abraham transformado por el Señor, más todavía de lo que lo vimos en el capítulo 13. Si ven cómo Dios poco a poco, ¿por qué creen que Abraham fue llamado el padre de la fe? O es llamado hoy en día el padre de la fe, como se los expliqué, porque poco a poco, ¿verdad? El Señor fue formando su carácter, fue fortaleciendo su fe y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando llegamos a sus pies. Poco a poco el Señor va formando nuestro carácter, poco a poco Con el Señor va. con razón tuvo fe de que su hijo no iba a ser Claro, porque ya golpeado. tantas evidencias, Ya. tantas cosas de las que el Ujú. Señor lo salvó, lo rescató, Su fe imagínense, era ¿verdad? grandísima. Ya él Ujú. sabía que Dios no le iba a fallar Ya. nunca, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos a seguir estudiando más hasta que lleguemos a esa parte de la tremenda prueba que pasó con lo de Isaac. Entonces, esto es lo que pudiéramos observar aquí, un Abraham diferente, valiente, esforzado, lleno de fe, de amor por su sobrino Lot, que fue y lo rescató, que se pudo haber evitado ese dolorcito de cabeza, sí, porque tampoco es que es tan fácil. O sea, aquí está como a grandes rasgos, pero si nos ponemos a pensar, o sea, la estrategia militar que tuvieron que hacer, el ir, o sea, la angustia, pues si no son de palo. O sea, aunque tengamos a Dios de nuestro lado, cuando se viene una situación así, imagínense ir a enfrentar a un ejército enemigo, pues el ser humano tiene miedo, tiene sus dudas, confías en Dios, pero también tienes tus momentos. Imagínense si Pedro, cuando el Señor le dijo que caminara sobre el agua, todo bien y de repente, se estaba hundiendo. ¿Por qué? Sus 5 minuticos ahí que le falló la fe, ¿verdad? Como nos pasa a todos nosotros. Entonces, aquí Abraham nos muestra un verdadero crecimiento y podemos ver cómo el Señor lo respaldó, le da la victoria y no solamente rescata, como les dije, a Lot, sino que también rescata a las demás personas que estaban de rehenes y rescata todas las posesiones también. Miren, en el último que leímos en el 16, así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. ¿Ok? Ahora vamos a leer del 17 al 20, chicas. Aquí aparece algo bien, bien, bien lindo. Es muy simbólico, ¿ok? Muy simbólico lo que vamos a leer del 17 al 20. Cuando Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, en el valle del rey. ¿Okay? Viene el rey de Sodoma a su encuentro, pero vemos también a otro personaje misterioso. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Que el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Reconoció que no fue Abraham, fue el Dios Altísimo que entregó en sus manos a sus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Vamos a explicar todo eso que observamos y la interpretación.
Ok, aquí recuerdan, chicas, que yo les había dicho antes que todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Tipología de Cristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de un Salvador, la venida de un Mesías. En todo el Antiguo Testamento vamos a ver huellas y rastros de nuestro Señor Jesucristo del Salvador. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la vida de Noé? Cuando les expliqué toda la simbología del arca de Noé, la simbología de Noé como prototipo de Cristo, el Salvador, el arca de Noé siendo prototipo de la salvación, ¿se acuerdan? Cuando les explicamos la puerta del arca de Noé, que todo tenía un significado, que quién es la puerta, Jesucristo, ¿verdad? Y todo lo que explicamos, ok. Aquí este es un pasaje muy, muy simbólico de Jesucristo y ahorita se los voy a explicar. Ok, ¿cómo aparece aquí la presencia de Cristo? Pues con este personaje misterioso que es Melquisedec, ¿ok? Este Melquisedec dice aquí que es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Observemos eso. Él es rey y sacerdote. ¿Quién es nuestro rey y sacerdote hoy en día? Jesucristo, ¿cierto? Una cosa muy importante observar. Salem es hoy en día Jerusalén, ¿ok? El área de Salem, ¿ok? Entonces, también observamos que dice aquí que aparte de que este rey era rey y sacerdote, le ofrece pan y le ofrece vino. Hmm, interesante, ¿no? Que le ofrece pan y le ofrece vino. ¿Qué fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando en los evangelios La les dijo última a sus cena. discípulos, hagan esto en memoria mía, partir Ujú. el pan, que es mi cuerpo que será quebrantado, y compartan el vino, que será mi sangre que será derramada? Entonces, este personaje misterioso, Melquisedec, que viene a ser tipología de Cristo, ¿verdad? Estamos empezando como a poner todas las piezas en el rompecabezas, le ofrece a Abraham pan y vino, ¿ok? Y lo bendice. Le dice que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendigan a Abraham y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. O no solamente bendice a Abraham, sino que también bendice a Dios. Entonces, él es una figura mesiánica de Cristo, ¿ok? Porque como les dije, ¿quién es nuestro sacerdote y rey eterno? Pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a separar varias cosas. Número uno, ningún teólogo sabe, ni tiene la menor idea, ningún erudito, porque la Biblia no lo dice, de dónde viene Melquisedec, de dónde llega, cómo llegó a Canaán. Ustedes pueden buscarlo en toda la escritura, de quién, no hay genealogía de él, no tiene de quién. ¿Se acuerdan cuando estudiamos toda la genealogía de Adán, toda la genealogía de Noé, la del hijo Sem, del hijo Cam? ¿Dónde está la genealogía de Melquisedec? No hay genealogía de Melquisedec, ¿ok? Y ahorita se los voy a comprobar con todos los versículos que les voy a dejar de tarea, se los voy a leer y se los voy a dejar de tarea como siempre. Entonces, lo único que sabemos aquí es, no, tampoco los teólogos tampoco saben cómo llegó a ser sacerdote de Dios, no dice, ¿cómo llegó a ser sacerdote? Aquí dice que era sacerdote del Dios Altísimo, ¿ok? Ser un adorador de Dios, ¿ok? Y no sabemos absolutamente nada de él porque no lo dice la escritura. Eso es por un lado. Por otro lado, el nombre Melquisedec significa rey de justicia. ¿Quién es nuestro rey de justicia? Nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y como les dije, Salem es hoy en día Jerusalén, ¿ok? Y él era un adorador y sacerdote de Dios verdadero y gobernaba sobre Jerusalén o Salem en aquellos tiempos, porque está diciendo que era rey de Salem, ¿verdad? Gobernaba sobre esa área en aquellos tiempos. Entonces, una cosa que hace a Melquisedec único, ¿ok? Y esto es muy importante. No lo voy a leer, pero les voy a dejar de tarea el versículo porque es larguito.
Pero una cosa que hace Melquisedec único es esto, bien importante, ¿ok? Que él era, dice aquí, rey y sacerdote, ¿ok? Y la palabra nos enseña que es súper peligroso combinar la religión con la autoridad civil. Dios prohibió a los reyes que fueran sacerdotes y a los sacerdotes que fueran reyes. ¿Dónde está eso? Se les voy a dar el versículo para que usted, porque es largo, para que ustedes lean. Es decir, a ver, ¿de dónde saca Gaby que Dios no quería que los reyes fueran sacerdotes ni los sacerdotes fueran reyes? Bueno, eso está en Segunda de Crónicas, apúntenlo, de tarea van a buscar la historia. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 26. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 26, ¿ok? De tarea van a leerlo. ¿Qué habla? Nada más se los voy a decir a grandes rasgos. Aquí nos habla donde Dios no les permitía ser las dos cosas. Y el rey Usías trató de hacer, el rey Usías trató de hacer el trabajo de sacerdote y Dios le mandó una lepra, porque no estaba supuesto a ser sacerdote. O eres rey o eres sacerdote. No puedes ser las dos cosas. ¿Ok? Esa es la soberanía de Dios. ¿Ok? Pero aquí hay una excepción. Melquisedec era rey y era sacerdote. ¿Quién es el único rey y sacerdote hoy en día? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nadie tenía permitido ser rey y sacerdote. O eras rey o eras sacerdote, no los dos. Porque nuestro único que es rey, el rey de reyes. ¿Quién es el rey de reyes? Jesús. ¿Ok? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. ¿Ok? Entonces, aquí también podemos ver que Melquisedec entonces es tipología de Cristo. Ahora, vamos a observar esto también de que él le dio pan y vino, ¿verdad? Que ya lo expliqué. ¿Quién fue el que su cuerpo fue molido y les dijo a sus discípulos que partieran el pan en memoria de Jesucristo? Tomaran el vino, simbología de qué? De la sangre de Cristo. Y qué casualidad que aquí Melquisedec le ofrece a él pan y vino, ¿verdad? Eso es una representación simbólica del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos ver? También podemos ver que Melquisedec, como sacerdote, hace dos cosas. Miren lo que hizo. Bendijo a Abraham y bendijo a Dios. Melquisedec aquí nos demuestra que un sacerdote debe estar conectado con ambos, con Dios y con el hombre. Y debe ministrar ambos, a Dios y al hombre. ¿Quién es el único intercesor entre Dios y el hombre? ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, Melquisedec actuando simbólicamente como Cristo, bendice a Abraham y bendice a Dios Padre, ¿verdad? Como solía ser nuestro Señor Jesucristo. Y por último, lo que podemos observar es que Abraham le da al Señor, a través de Melquisedec, el diezmo de todo el botín que él recuperó, porque Dios le permitió ganar esa batalla, todo ese botín, él agarró el 10% y se lo da a Melquisedec. En realidad se lo está dando simbólicamente a Dios a través de Melquisedec. El 10% sabemos que es el 10%, ¿verdad?, de los bienes que él recuperó. Entonces, aquí hay una imagen total de la presencia de Jesucristo en este pasaje de Génesis 14. ¿Cómo les puedo comprobar todo esto? Con la escritura. Entonces, ahí les voy a leer todos los versículos que avalan todo esto que les acabo de explicar. Y de tarea ya saben buscarlo, solo se los voy a leer. Primer versículo, Hebreos 7 del 1 al 3. Apúntenlo, de tarea buscarlo. Hebreos 7 del 1 al 3. Miren lo que dice Hebreos 7 del 1 al 3. Pónganle bastante atención. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem.
Esto es Rey de paz. ¿Quién es nuestro Rey de paz? Nuestro príncipe de paz, el Señor. Miren lo que dice también en el 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Busquen la escritura. ¿Cuándo murió Melquisedec? ¿Cuándo nació? Les digo, no lo van a encontrar. Ni fin, ¿por qué? Porque Jesucristo no tiene ni principio ni final, porque nuestro Dios es eterno, ¿ok? Y miren también esto tan importante que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, porque nuestro Dios, Jesucristo, sí, vino a la tierra a través de María, usó Dios el vientre de María, pero nuestro Dios es un ser divino, sobrenatural, que no tiene madre y padre de carne, carnal, pecadora como nosotros, ¿verdad? Dice entonces, continúo, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, está comparando a Melquisedec, hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Se está haciendo una similitud aquí en el libro de Hebreos de Melquisedec, que tal cual Melquisedec como el Señor. ¿Ok? De tarea, cuando tengan tiempo, profundicen en eso. Otro versículo que les doy de tarea, Salmo 110:4, que ya ese Hebreos 7:3, 7:1 al 3 está súper claro. ¿Quién era Melquisedec o a quién representaba Melquisedec? Miren lo que dice Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así es el salmista diciéndole a Jehová, a Dios, a Cristo, porque Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo es una sola, son tres en una sola persona, ¿verdad? Le está diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que fue Melquisedec el primero, ¿verdad? Que fue rey y sacerdote. Otro versículo, Hebreos 7:26, apúntenlo. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora otro, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué dice que traspasó los cielos? Que obviamente ascendió al cielo cuando resucitó. Entonces, estos 4 versículos de tarea, chicas, para que profundicen, son los que avalan lo que los eruditos y teólogos han podido encontrar en este personaje misterioso que viene a representar. Ah, no, qué lindo, ¿no? Cómo el Señor, ¿verdad? Utiliza a Melquisedec para simbólicamente para parecérsele a Abraham, lo bendice a él, imagínense, bendice a Dios y cómo Abraham en su agradecimiento porque le dio la victoria, porque era el mismo Dios, le da a Dios el diezmo de todo lo que él había recuperado, el botín que había traído de esa ganancia en la batalla, ¿verdad? Entonces, este encuentro entre Melquisedec y Abraham nos enseña que la verdadera victoria proviene de Dios, no del esfuerzo humano. Abraham reconoció que Dios fue el que le dio la victoria. Y Melquisedec le dice a Abraham, bendito el Dios altísimo que entregó a tus enemigos, ¿verdad? El mismo Melquisedec se lo dice y Abraham lo reconoce. Por último, vamos a ver los versículos 21 al 24. Lo leo. En el 21, chicas. Y ahí acabamos. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor y el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañan, es decir, Aner, Escol y Manré, que tomen ellos su parte.
Ok, aquí lo que podemos ver es que el rey de Sodoma, como él le rescató a su gente y los bienes y todo, quería recompensar a Abraham por todo lo que hizo, ¿verdad? Por recuperar, por recuperar todo lo que la alianza de esos reyes le habían quitado. Y le ofreció a Abraham una cantidad de verdad del botín. Sin embargo, Abraham no lo toma. Dice aquí que debido a un voto que él había hecho al Dios Altísimo, ¿verdad? Dice, he jurado por el Dios Altísimo que no voy a tomar absolutamente nada. O sea que Abraham rehusó ser recompensado porque él no dejaría, dice aquí, que ningún hombre, ningún ser humano, dijera que otro hombre hizo rico a Abraham. ¿Por qué dijo eso Abraham? Pues lógicamente porque Abraham le quería dar todo el crédito a Dios, o sea, darle a Dios toda la gloria de que todas las posesiones y riquezas que él tenía eran dadas por Dios, ¿verdad? Y no que un hombre lo hizo rico. Si ven también acá la diferencia ya del Abraham lleno de fe, valentía, un hombre que confía en Dios, un hombre que le da la gloria a Dios, un hombre que reconoce que las batallas ganadas fueron por Dios y no por sus propios esfuerzos. Tremendo, ¿no? Tanto que aprender de aquí. Y aquí nos vamos a quedar, chicas. Miren también la integridad que él mostró diciéndole que las tres personas que no tenían vela en el entierro menos que él, Manré, los amorreos y los dos hermanos, que vinieron en buena onda, como decimos en mi país, en buen espíritu, a ayudarle a rescatar, arriesgando sus vidas también ellos. Y él en su integridad dijo, bueno, a ellos, de verdad, que tomen su parte, ¿verdad? Porque arriesgaron sus vidas por venir a ayudarme a rescatar a Lot y a toda la gente de Sodoma y de Gomorra. Entonces, ahí muestra también integridad, un Abraham íntegro también, ¿verdad? Que no es como que le importó un pito ni le importó, ¿verdad? Que los otros vinieran a ayudarlo, sino que ellos tomen su recompensa o su parte, ¿verdad? Si ellos querían tomarla. Entonces ahí también pudiéramos observar eso. Y hasta ahí acabamos la historia, chicas, del capítulo 14. Ahora, ¿cómo nos podemos aplicar todo esto en nuestra vida? ¿Verdad? Lindo todo el pasaje, lindo estudiar las guerras, cómo fue y Abraham rescató al sobrino y ver cómo se le apareció la presencia de Cristo ahí a través de Melquisedec, y lo bendijo, bendijo a Dios, cómo le dio el diezmo, todo. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, hoy les voy a dejar más tarea con la aplicación. El Señor me puso en el corazón unas preguntas al final. Pero bueno, vamos a ver primero, ¿cómo podemos, cómo puede este capítulo dejar alguna lección espiritual y ética también en nuestra vida? Pues obviamente viendo el comportamiento de Abraham, ¿verdad? Cómo él operó, cómo él esta vez actuó. Si podemos ver aquí, número uno, ¿cómo nos lo aplicamos? Él tuvo una fe activa, ¿ok? Fe activa. Abraham no se quedó ahí esperando el milagro de Dios. Ay, sí, Señor, hazme aquí el milagrito y rescata a mi sobrino, cuando tú quieras. No, él actuó, una fe activa, actúa creyendo, confiando que Dios le va a uno a respaldar, que Dios le va a dirigir, que Dios le va a llevar al lugar que tenga que ser, al médico, al tratamiento, a la casa que va a comprar, al carro, al negocio que va a abrir, a lo que sea que tenga que hacer, ¿verdad? Esa es una fe activa. Usted pone su plan en las manos de Dios y Dios le dirige a usted, le abre y le cierra puertas. Esa es una fe activa. Eso es lo que lo podemos aplicar. Número dos, ¿qué otra cosa podemos aplicar? Amor y responsabilidad familiar. Él no abandonó a Lot, no dijo, ay, no, a él le gustó irse para allá, pues había que se las arregle como pueda. No, él sintió amor, compasión, misericordia y una responsabilidad familiar con su sobrino Lot que arriesgó su vida para ir a rescatarlo, ¿ok? Así que aquí podemos ver un acto de amor. Así es como nosotros debemos actuar, no solamente con nuestra familia, en este caso él rescató a su familiar, ¿verdad? Sino que también
con nuestro prójimo. Por eso es que el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues podemos aprender de Abraham el amor, ¿verdad? Por un familiar que esté en necesidad, por nuestro prójimo, por una persona, hermano en Cristo, hermana en Cristo, o hasta un ateo, porque nuestro prójimo no nada más es el cristiano, nuestro prójimo es el ateo, nuestro prójimo es todo el mundo que se cruce en nuestro camino, que tengan una necesidad de lo que sea, ¿verdad? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros dispuestas de ayudarlos, de socorrerlos con nuestro tiempo, con una oración, con una palabra de aliento, con hacerles un favor, llevarlos, traerlos, visitarlos en un hospital cuando están enfermos o lo que sea que esté sucediendo en el momento? Entonces, esto pudiéramos aplicarlo a nuestra vida también, la actitud que él tuvo de amor, compasión y misericordia por su sobrino. ¿Qué más podemos? Gratitud y adoración a Dios. Él reconoció, chicas, él reconoció que la victoria venía de Dios y le dio el diezmo en señal de agradecimiento. Nosotros tenemos que tener gratitud de que todas y cada una de las batallas que tenemos aquí en la vida, ¿quién es el que nos da la victoria? Dios, no es nuestro propio esfuerzo. Ese trabajo que usted tiene, no creo que es porque usted es muy inteligente. No, ese trabajo, Dios, ese negocio que usted tiene, no creo que es porque usted es muy capaz. Ese negocio se lo dio el Señor, ese trabajo se lo dio el Señor, ese matrimonio lindo que tiene se lo dio el Señor, esos hijos maravillosos que tiene se lo dio el Señor, esa casa en la que vive, duerme calientita, cuando hay gente que duerme en las calles, ¿quién se la dio? El Señor. ¿Quién me sacó del ER estas 2 veces que estuve en la emergencia? El Señor. ¿Quién me sanó? El Señor. ¿Usó a los médicos? Claro, porque el Señor usa a quien quiera usar, hasta los burros, lo que Él quiera usar. Claro que va a usar a un médico, la ciencia, la medicina, lo que sea, para sanarme, pero ¿quién fue el que me sanó? El Señor. ¿Quién fue el que me sacó de ese? El Señor, a final de cuentas. La gloria es para nuestro Señor. Nosotros tenemos que estar agradecidas y reconocer, ¿verdad? En adoración a Dios, que todo lo que tenemos viene de Él, todas las batallas que libramos aquí en el mundo, la victoria nos las da Él. Todos los logros que tenemos, las metas que cumplimos en esta tierra, nos las da ¿quién? Él, no nosotros. Es el amor y la misericordia de nuestro Dios, porque Él es el que va por delante de nosotros. Ok, ¿y qué otra cosa pudiéramos aprender también de Abraham? Humildad, ¿verdad? Si vemos aquí un corazón humilde que rechazó los bienes, ¿verdad? Cuando pudo haber sido avaricioso, como que sí, dame menos. Y él, en un corazón humilde, rechazó, ¿verdad?, el rey de Sodoma, mostrando que su confianza no estaba puesta en las riquezas humanas. Su confianza estaba puesta en Dios. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón humilde, que también va aunado a la fe, esto, ¿verdad? De poder ver aquí que Él mostró confianza. Nosotros no podemos estar poniendo nuestros ojos en las riquezas o en las cosas materiales, porque nosotros sabemos quién es el Dios que nos provee, que nos sostiene, que nos mantiene. Nosotros tenemos que tener una actitud siempre de humildad y de fe, confiando en que Dios es el que nos va a proveer, así tal cual como lo hizo Abraham. Tremendo comportamiento de Abraham, me le quito el sombrero con todo Sí, este sí. comportamiento. ¿Qué crecimiento tan grande dio ese Abraham cobarde, miedoso, ese Abraham mentiroso, ¿se acuerdan? Y sin Ujú, vergüenza de casi casi vendió a la esposa, ¿se acuerdan? ujú. Por Sí, todo por cobardía, por miedo y por egoísmo de, ¿se acuerdan cuando estudiamos eso de que para que a mí no me pase nada, para que a mí no me maten, para que a mí me vaya bien, para que a mí, para que yo, y ahora fue todo lo contrario, arriesgó su vida para ir a rescatar a su sobrino. ¿Ok? Esto es lo que nos pudiéramos aplicar. Hay muchas cosas más que aplicar, chicas, pero esto es como en general. Y les voy a dejar de tarea unas preguntas. Apunten, agarren un lapicero, pluma, lápiz, lo que tengan por ahí y una hojita para que
Mediten en estas 5 preguntas que son referente a la aplicación, porque ya desde hace como 2 clases el Señor me había estado con su Espíritu Santo. Déjale más tarea, déjale más tarea, déjale más tarea de Ujú. aplicación. Y yo dije, bueno, Señor, les voy a dejar ya más tarea. Y me lo confirmó porque hablando con mi esposo me dice, ¿y por qué no les dejas más tarea así como para que reflexione? Le dije, mi amor, me lo acabas de confirmar de parte de Dios. Entonces, esta es la Gaby, tarea. ¿te puedo Díganme. hacer una pregunta? No Sí, claro. recuerdo, porque como no Ujú. estaba no estaba en las clases anteriores, no recuerdo. ¿Aquí es la primera vez que se menciona el diezmo? Sí, aquí es, bueno, sí y no. ¿Tú te acuerdas la historia de Caín y Abel? Ajá, Ah, bueno, ellos ahí está el lo que el diezmo, holocausto que ellos le pero dieron, no ¿verdad? decía diezmo. No, no dice la palabra, no. O Por sea, eso, si te aquí es la refieres primera a vez que mencionan ajá, diezmo. sí, sí, es la primera vez Interesante. que aparece, pero realmente lo que Caín y Abel hicieron, ¿verdad? Claro, También sus fue, primeros ¿verdad? frutos. Sus primeros, Ujú. exactamente, fue el diezmo lo Sí. que le dieron, pero no aparece la palabra diezmo. En eso sí es Ujú. la primera vez. Así es, así Interesante. es. Entonces, las 5 preguntas, chicas, para Ujú. que les den respuesta y mediten en la pregunta y en la respuesta. Número 1, ¿qué situaciones en tu vida requieren que actúes con la misma valentía y fe que Abraham? ¿Qué situaciones en tu vida que están viviendo hoy requieren que actúes con la misma valentía y fe que Abraham? Imagínense cuando yo estaba preparando todo esto, enferma en el emergency room, si el Señor no me dio respuesta con todo lo que pasé, bueno, ahora ustedes, acuérdense que la primera ministrada siempre con la palabra es la maestra la que va a exponer la palabra, ¿verdad? Ujú. Entonces, número 2, ¿a quién podrías ayudar o rescatar espiritualmente, como Abraham lo hizo con Lot? ¿A quién pudieran ayudar? Y ayudar puede, no necesariamente tiene que ser plata, dinero. Ujú. Ayudar puede ser con una palabra de aliento, con una oración, ¿verdad? Compañía, con lo que se presente y el Señor les ponga en el corazón. O rescatar espiritualmente. ¿Qué significa rescatar espiritualmente? Que le hagan la oración de fe, ¿verdad? Que los lleven a los pies de Cristo. ¿Ok? Ujú. Entonces esa es la segunda. ¿Quién podrías ayudar? Hagan su listica y hagan su lista. Pregunta número 3. ¿Reconoces que tus victorias provienen de Dios o las atribuyes a tu esfuerzo? Ese negocito de plantitas La Macet, que es muy próspero, ¿vale? ¿De quién viene? ¿De tu esfuerzo o viene del Señor? Ese trabajo maravilloso que tienes, Pau, de maestra, ¿reconoces que viene del Señor o por tu esfuerzo, por tu sabiduría? ¿Verdad? Ok, número 4. ¿Qué te enseña la actitud de Abraham frente a las riquezas del rey de Sodoma sobre la integridad? ¿Qué te enseña la actitud de Abraham frente a las riquezas del rey de Sodoma sobre la integridad? Yo creo que yo sí le hubiera dicho a lo mejor, bueno, ¿me puedes dar unas cositas? Acuérdense, las respuestas son de ustedes con el Señor. Yo no es que les voy a preguntar qué contestaste, qué el Señor te mostró. Eso es algo ustedes con el Señor. ¿Ok? No es que les voy a decir la próxima clase, a ver, ¿quién hizo su tarea? La maestra regañona. No, eso es algo privado entre ustedes y el Señor. Y la última, ¿cómo Gloria, puedes honrar hoy? Perdón, ¿me habla alguien? qué te enseña la actitud de Abraham sobre? Ajá. Frente a las riquezas del rey de Sodoma sobre la integridad. Y la última, chicas, número 5. ¿Cómo puedes honrar hoy a Dios con tus recursos? ¿Cómo puedes honrar hoy a Dios con tus recursos, tiempo o talentos? Acuérdense, el diezmo no necesariamente tiene que ser solamente plata, ¿ok? Ujú. Puede ser un recurso, el dinero que uno tiene, ¿verdad? Dios usa mis recursos, mi dinero para bendecir a un montón de gente, pero también Dios puede utilizar su tiempo o puede utilizar sus talentos, su tiempo para ir a visitar un enfermo, su tiempo para ir a orar por alguien,
¿verdad? O los talentos que usted quiera para enseñarle a alguien a orar, para enseñarle a alguien, no necesariamente orar, le puede enseñar jardinería, le puede enseñar algo, ¿verdad? Le puede enseñar algo, si usted sabe cómo maquillarse, ¿verdad? Lo que sea. Acuérdense que esas son las semillas también de amor que sembramos en la gente cuando los estamos tratando de ganar para el Señor. Entonces, ¿cómo puedes honrar hoy a Dios con tus recursos, tiempo o talentos? Esa sería la última pregunta. Y bueno, de tarea, chicas, darle respuesta a estas 5 preguntas y meditar en todos los versículos que les dije. Y bueno, ya vimos la aplicación tan maravillosa que pudiéramos dar a las escrituras, la fe activa de Abraham, el amor y la responsabilidad familiar, la gratitud que él tuvo y de agradecimiento a Dios y reconocer que él fue el que hizo todo, y la humildad, ¿verdad? También de rechazar los bienes junto a su fe, ¿verdad? De confiar de que Dios es el que le provee absolutamente todo. Hermoso la enseñanza, ¿cierto? Señor, cómo nos enseña a través de cada historia y cómo nuestro Señor Jesucristo también plasmado ahí siempre, como les dije, en todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar rasgos, señas de nuestro Señor Jesucristo siempre, a través de una historia, a través del carácter también de un personaje, a veces es a través del carácter de un personaje que se revela a Cristo, como en este caso Melquisedec, a veces es a través de algo que sucede, como cuando explicamos lo del arca de Noé también. Así es como vamos a ir viendo, ¿verdad? Siempre la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la venida de nuestro Mesías. Todo el Antiguo Testamento está lleno de la venida de nuestro Salvador. Así que bueno, chicas, vamos a orar para terminar y para que el Señor, ¿verdad?, siga ministrando a nuestros corazones esta palabra de aquí a que nos volvamos a conectar y por siempre y para siempre la traiga a nuestra vida, haga rema todo lo que aprendimos, ¿ok? Bueno, pues oremos, chicas. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza maravillosa, Padre, que tú nos das. Bendito seas, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que una vez que venimos a tus pies, que somos llamadas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú vienes a transformar nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Gracias porque a través de Abraham, de su vida, Padre, y de su testimonio, podemos ver lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Señor, por tanto amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu grandeza, gracias, mi amado Jesús, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Padre, para darnos perdón, para darnos la entrada a los atrios de Dios, Padre, para poder tener comunión. Tú eres ese puente, Señor, que nos lleva a nuestro Dios Padre, que una vez en el Génesis 3, esa relación que se tenía el ser humano con Dios Padre fue truncada, pero fue gracias al sacrificio que tú hiciste en la cruz, mi amado Jesús, que tú has traído reconciliación entre nosotros y el Dios Padre. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, gracias porque en cada batalla que hemos tenido aquí en la tierra, en este mundo caído, has estado tú presente, has estado con nosotros, porque tú nos has dado la victoria, así como se la diste a Abraham en esta historia, Señor. Tú nos la has dado y tú nos la seguirás dando, Señor, porque tú nos prometes que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, dice tu palabra, Padre. Te bendecimos en esta noche, te glorificamos, Padre. Ayúdanos en nuestra fe, Señor. Activa esa fe que tú ya nos has dado, Padre. Queremos caminar en pasos de fe, Señor, así tal cual como lo hizo Abraham. Ten misericordia de nosotros. Hazlo con tus lazos de amor, con tus lazos de misericordia. Queremos crecer cada día más en fe, mi amado Dios. Te damos las gracias, Señor. Disponemos nuestros corazones para que esta palabra haga rema, Señor, en ellos y que tu palabra no regrese vacía, Señor, que podamos utilizarla, Señor, que todas estas preguntas que tú nos has dejado, porque sé que fue tu Espíritu Santo el que las puso en mi corazón, Señor, que todas estas preguntas, Señor, nos lleven a llevar vidas que te honren, Señor. Queremos
utilizar nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestros talentos, Padre, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado y para que más personas lleguen al conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo aquí en la tierra, Señor, porque tu palabra dice que tu deseo es que nadie se pierda, Señor, que todos tengamos vida eterna. Ese es tu deseo, Señor. Así que te pido que dispongas los corazones de estas mujeres, Señor, que escuchan tu palabra y el mío, Señor, para poder servirte, Padre. Te damos las gracias, toda la gloria, la honra y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Gaby. Amén, chicas. Gracias a Gaby, ustedes. tengo una preguntita. Dímelo, dímelo, dímelo. Mira, me pareció interesante que en Hebreos 7 Ujú. dice que en Hebreos, en Hechos, no, en Hebreos, dijiste, en Hebreos, bueno, Viejo Testamento, que Melquisedec, Melquisedec. Melquisedec Ujú. es semejante al Hijo de Ujú. Dios. Ya hablan del Hijo de Dios, Por supuesto. porque no se hablaba del Hijo de Dios hasta que ¿Cómo no? llegó. El Hijo de Dios está. Te voy a pasar la clase de el Génesis 3. Ah, tú estás diciendo como palabra, Hijo de Ajá, Dios, como Hijo de o Dios, y como ajá. Mesías, o sea, como Mesías, como Salvador, como el Hijo de Dios, O sea, obviamente. Ya te entendí tu pregunta. sí, entonces, Sí, sí, pero esto está en Hebreos, acuérdate. ajá, en Hebreos, Esto sí, está ya pero todavía en el Viejo En el Nuevo Testamento. Testamento. ¿Hebreos está en el Nuevo Testamento? Sí, claro, Hebreos está en el Nuevo Espérate. Testamento. Sí, Hebreos está en el Nuevo ¿Y Testamento. por qué me confundí? No, Ah, no, es que estaba pensando en tú estabas otro. pensando que no, ok, lo Con que pasa es que, mira, razón. es que tú eres nueva también en el estudio. Mira, acuérdate, Ujú, te voy a mandar el primero y el segundo estudio que hicimos, porque ahí les hablo, es bien importante el primero y el segundo. ¿Por qué? Porque hay reglas para interpretar la Biblia. Una regla de ujú, interpretación es la Biblia interpreta la misma Biblia. Entonces, por eso es que cuando estudiamos el Viejo Testamento, ujú, podemos encontrar correlación con ese versículo. Eso es lo maravilloso y lo wow de la palabra del Señor. ujú. Que, ¿cómo vas a interpretar? Utilizando otros versículos de la misma Claro, palabra que le sí, dan sí. soporte a ese versículo, del Ujú, mismo Viejo Testamento o del Nuevo Testamento, o viceversa. Estás estudiando un versículo del Nuevo Testamento y te va a llevar para darle soporte al Viejo Testamento, en donde, por eso es que o sea, los 66 libros de la ujú. palabra son divinos y son inspiración de Dios y se conectan uno con el otro. Claro, aquí está haciendo en el libro de Hebreos una similitud de Melquisedec del Antiguo Con Testamento Jesús. con Jesucristo. ¿Sí Ujú, ves? Entonces, sí. así es como la Biblia se interpreta también, es una de las reglas de interpretación de la misma Biblia, vas a poder encontrar, ¿verdad? Pero te voy a mandar esos dos, te lo mando a tu privado, esos dos Ok, clases grabadas, que fue la primera y la segunda, donde explico todo, cómo es el ok. método que estamos estudiando, que es el inductivo, que es la Ajá, observación, la interpretación y la aplicación, y hablo ujú, también de las figuras. Es muy importante porque hay muchas cosas como son figuras retóricas también. A ujú, veces, pues obviamente son analogías que hacen, a veces hay un lenguaje que está hablando espiritualmente el Espíritu Santo, ¿verdad? Es bien ujú. importante que aprendas todo eso Porfa, para que, sí, envíamelo. Me sí, sí. encantaría. Sí, 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 es importante Sí. que los escuches. Qué bueno que los Ok, grabé todos, porque esos son bien importantes, porque es la base, ¿verdad? Para el claro, estudio claro. de la palabra. Porque hay gente que no entiende, entonces sacan versículos fuera de contexto y Ujú. hacen doctrinas de un versículo, de algo que nada que ver con. No, o sea, Dios es un Dios de Todo siempre orden. siempre tiene su Sí, confirmación en sí, otros Dios, lugares. exacto, Toda la Dios es un palabra, Dios de sí. orden, claro, y siempre hay Ujú, congruencia en todo, y Dios respalda su palabra con la misma sí. palabra del Señor, ¿verdad? Por Ujú, eso siempre se los dejo también, ¿verdad? De tarea, porque es la manera en que ustedes pueden ver, bueno, a ver, ¿por qué Gaby está diciendo que esto y de dónde lo sacó? Ah, bueno, pues aquí ujú, está la base bíblica y que ustedes también puedan ver cómo se conectan y se relacionan los demás versículos
con el versículo que estamos estudiando. Y eso es, como te digo, es lo que hace maravillosa la palabra de Dios. Sí. ¿Tú te acuerdas que el domingo pasado el pastor Tim en nuestra iglesia Ujú, habló acerca de los libros apócrifos? ¿Tú te ujú, acuerdas que habló un poquito sí, de los libros apócrifos? sí. Bueno, precisamente por eso no entraron dentro del canon. ¿Por qué? Porque no se conectan, no se relacionan con estos otros 66 libros. Sin embargo, estos sí, ¿verdad? Y ya ves que él explicó que fueron Ujú. libros que quisieron meter en las Biblias católicas para poder como Justificar justificar lo del sus, purgatorio, lo de todo exacto. eso, que sabemos que Ujú, eso pues tienen que dar dinero para sacar al alma del purgatorio y todo eso, pues ¿verdad? sí, Sin embargo, estos 66 libros están, de verdad, es revelación del Espíritu Santo y se conectan unos con otros, y ahí es donde te puedes dar cuenta que fueron escritos por hombres, pero por revelación divina claro, del Espíritu Santo. ¿Ok? sí. Así que bueno, yo te Gracias, mando, Tirri. no, de nada, yo te Mándamelo, mando los dos porfa. Ok, videos. Chicas, les mando besos ok. a todas, Vale, Rosy Esperanza, Pau ya se desconectó, y esta Sheila también. Yo creo que ya les tocó hacer cena a lo mejor, o atender a los hijos, o al marido, a Pau. Pero bueno, hay que terminen ellas de ver el video. Yo lo pongo mañana para las que no lo pudieron ver. Así que les Gracias, mando Gracias. besos, Tirri. bendiciones, y nos vemos de este martes al otro para estudiar el Génesis 15. Ok, ¿Ok? Listo, gracias. besitos, cuídate. Cuídate. Bendiciones, Gracias. hagan su tareita, bendiciones, bye bye.